mundo, ¿no? Creo que a nivel gastronómico es muy interesante, pero también aquí que estamos hablando de sostenibilidad, la fermentación nos ayuda a poder mantener todos los alimentos que se nos pueden poner malos fermentados. O sea, quiero decir que yo calculo que voy a gastar 100 kilos de col, pero de repente me viene la mitad de gente y gasto 50 y tengo 50 kilos de col que se me van a poner malos, los fermento, ¿vale? ¿Por qué? Porque la fermentación ha sido la única forma de conservación que ha existido hasta que llegó la electricidad. O sea, todo se fermentaba, ¿vale? Es para poder tener alimentos de verano en invierno, no había botes de cristal que se hiciera el vacío, con lo cual se fermentaba. Así que, este creo que es la última diapositiva. Vale. Hoy, bueno, me voy a centrar, fermentaciones hay muchas y distinguimos los diferentes tipos de fermentaciones por los cultivos que vamos a crear en ese fermento, ¿vale? Porque podemos encontrar fermentaciones alcohólicas, fermentaciones lácticas, fermentaciones pues de levaduras, como puede ser el pan, puede ser bueno, otros fermentos en los que estamos más familiarizados. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a empezar a fermentar es saber qué microorganismo queremos proliferar y qué comida come ese microorganismo, ¿vale? Si yo, por ejemplo, tengo un zumo y lo quiero dejar fermentar, lo que me van a salir allí son levaduras. Pero, sin embargo, si tengo unos vegetales fermentados que han estado en la tierra y le añado sal, lo que voy a conseguir es una lactofermentación. Si yo tengo una harina y agua, voy a conseguir una masa madre, ¿vale? Entonces, el primer punto que tenéis que tener en cuenta cuando empezamos a fermentar es qué es cuál es el microorganismo que yo quiero proliferar, ¿vale? Y qué cambios voy a encontrar a lo largo de esa fermentación, porque una de las cosas que nos encontramos y que más miedo nos da es si lo que he fermentado está bueno, ¿vale? Porque claro, la gente me dice, sí, muy bien, fermento, pero yo no sé si esto está bueno y además no es para mí para casa, sino que lo voy a poner en un restaurante, igual intoxico a alguien y entonces ya la lío, ¿vale? Entonces, tenemos que tener muy claro cuál es el inicio del fermento, o sea, qué es lo que va a comer ese microorganismo y cuál es el resultado que queremos conseguir. Y todo ese proceso se puede medir para saber que el proceso ha llegado a un buen fin, ¿vale? Entonces, en este caso hoy nos vamos a centrar en los vegetales fermentados y si tengo rato os explicaré la kombucha, ¿vale? Lo que pasa es que vamos tan ajustados de tiempo que no sé si vamos a tener, pero bueno, las kombuchas de Nacho las tengo aquí, o sea que por lo menos probarlas, las probaréis. En los vegetales fermentados contamos con un gran beneficio, que es que los propios vegetales ya tienen sus propios microorganismos, ¿vale? Cuando yo tengo una verdura en la tierra, para que esa verdura sea capaz de asimilar el nitrógeno y otros nutrientes que hay en la tierra, tiene que haber una carga microbiana, ¿vale? Si no, los vegetales no crecerían. O sea, en una tierra donde no hay microorganismos no crecen los vegetales, con lo cual, cuando yo tengo un vegetal fermentado, que puede ser en este caso, he traído una colchina, zanahorias, nabos, cebollas, ajos, esto ya viene con sus propios microorganismos. Claro, para eso tienen que ser lo más naturales posibles, ¿vale? Entonces, lo único que tenemos que hacer en este caso en los vegetales fermentados es dar las condiciones adecuadas para que ese microorganismo, que es el que queremos proliferar, empiece a multiplicarse, ¿vale? Imaginaros que esto es como una especie de huerta, porque al final es una huerta, ¿no? Entonces, es importante que tengamos en cuenta ciertos aspectos para conseguir un buen resultado. El primero que he puesto es, en la mayoría de lo posible, utilizar alimentos que sean de calidad ecológica. ¿Por qué? Porque los alimentos que no son de calidad ecológica, lo que nos sucede es que muchas veces han sido tratados de tal forma que eliminan los microorganismos para que no se pudran. Entonces, claro, cuando nosotros vamos a fermentar algo, si no tenemos una semilla, si no tenemos una bacteria o un microorganismo que empieza a proliferar, no vamos a conseguir esa fermentación, ¿vale? La conseguiremos porque es imposible acabar con todos los microorganismos, pero el proceso será más lento, ¿vale? En el dossier que os van a dar, yo más o menos pongo unos tiempos de fermentación. Si no utilizas alimentos fermentados, lo que tienes que hacer es pensar que ese proceso va a ser más largo, porque en vez de echar 1000 semillas en un campo, vas a echar 3, ¿vale? Entonces, siempre intentar utilizar alimentos que sean de la mayor calidad, pues, natural o ecológicos. Otro aspecto también interesante es que los ingredientes que están bajo la tierra, que han estado en contacto con la tierra, son más fáciles de fermentar, por lo que os decía. Y también es muy importante en este caso que utilicemos la piel de los vegetales,
¿vale? Sobre todo si son ecológicos. Yo no he traído el cepillo de verduras, pero yo en casa no pelo nunca las verduras, las limpio con un cepillo de fibra de coco, ¿vale? Entonces no elimino nunca la piel. ¿Por qué? Porque en el momento en el que eliminamos la piel, estamos eliminando microorganismos. Esto también es interesante porque podéis utilizar los residuos de haber preparado una ensalada que tienes ahí un montón de cosas de zanahoria, lo trituras y haces una salsa para el kimchi, ¿vale? Con las pieles que no vas a utilizar y que las vas a tirar. Otro aspecto importante es la calidad del agua. La calidad del agua, bueno, el agua tiene cloro y el cloro lo utilizamos para eliminar microorganismos. Esto es un poco como lo que nos pasaría en el caso de los productos ecológicos. No es que vaya a parar la fermentación, pero sí va a ralentizar el proceso de fermentación. Entonces tenemos que utilizar un agua lo más sana posible o lo menos tratada posible, ¿vale? También tenemos que tener en cuenta la utilización de utensilios metálicos, sobre todo el tema del aluminio, porque en la mayoría de los fermentos nos vamos a dar cuenta que lo que vamos a conseguir es un pH muy ácido y hay un proceso químico con el ácido y el aluminio, con lo cual no es recomendable utilizar aluminio. Yo siempre recomiendo utilizar vidrio, que en este caso es lo que vamos a utilizar. Se puede utilizar madera también, siempre se ha fermentado en madera. Las barricas de madera siempre, ¿no? Los quesos se hacían en madera, las anchoas se hacían en madera, todo se hacía en madera. Y en mi opinión, intentar utilizar el mínimo de productos plásticos, ¿vale? Porque al final genera mucho desecho y queramos o no, en una fermentación en la que se está generando CO2 y que hay un proceso bioquímico, siempre queda parte del residuo. Entonces, a mí, por mucho que me digan que es PTT, PDE, yo intento eliminarlos. ¿Dónde fermentamos? Lo más fácil, y sobre todo si tenéis un restaurante o os dedicáis al mundo de la hostelería, es utilizar botes, que yo muchas veces directamente aprovecho los que ya utilizamos. Cuando compras un bote de guindillas de 5 kilos, tienes un bote de cristal gigante que lo puedes utilizar para fermentar, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que se lleva fermentando desde el Neolítico y que si en el Neolítico lo hacían, con lo que tenemos ahora lo podemos hacer súper bien. Entonces necesitaríamos simplemente envases de cristal que los podemos reciclar con los que ya tenemos y si no, podríamos utilizar también, es muy típico, las tinajas, ¿vale? Tinajas hay en muchas casas antiguas porque las olivas se ponían en tinajas y porque hay muchos, si no las damajuanas, ¿sabéis cuáles son estas? Hay unas que tienen boca ancha también que se pueden utilizar para fermentar. Pero algo que tenemos muy a mano y que no hace falta gastar dinero son los botes de cristal. Entonces yo siempre recomiendo utilizar botes de cristal porque me parece la forma más sencilla y menos gasto. Y también necesitaríamos algo que nos ayude a sumergir el fermento, porque en este caso los vegetales fermentados es una fermentación anaeróbica, lo que significa que el proceso de fermentación tiene que estar en ausencia de oxígeno, ¿vale? Todo lo que quede en contacto con el oxígeno, o sea, toda la verdura que quede sobre la superficie, va a tener tendencia a contaminarse. Entonces es muy importante que en los vegetales fermentados quede todo bien sumergido y utilizamos, yo en este caso utilizo unas piezas de porcelana, pero podríamos utilizar, si los botes son muy grandes, yo a veces lo que hago es meter estos vasos de zurito, de vino ancho, los meto y luego cierro el bote y eso genera presión y hace que el líquido cubra la verdura, con lo cual ya no está en contacto con el oxígeno, ¿vale? Si no, os podéis hacer con uno de estos y si no, estos botes que tienen goma lid, aunque los cerremos completamente, si yo lo cierro completamente, en el proceso de fermentación se va a ir generando CO2 y el oxígeno va a ser expulsado, ¿vale? Entonces, con botes que tengan un cierre de goma naranja, tendríamos suficiente también. Venden de estos botes también en gigantes. Más cositas. Vale, y luego utensilios para prensar. Como os he dicho, es una fermentación que no tiene que tener oxígeno, con lo cual un aspecto muy importante también es que cuando metemos la verdura tenemos que prensar bien el alimento, ¿vale? Porque si se nos quedan burbujas de oxígeno, también se nos puede producir moho y se nos puede echar a perder. Entonces, en este caso, hoy voy a preparar un kimchi. No sé si habéis escuchado hablar del kimchi. ¿Alguien? ¿Lo habéis probado? ¿Y os gusta? Sí.
El kimchi es una fermentación típica coreana, pero que lo podemos hacer también con productos de aquí. En este caso vamos a hacer un kimchi de col china, pero podríamos hacer un kimchi de zanahorias, un kimchi de nabos, un kimchi de col de aquí, un kimchi de col lombarda, un kimchi de lo que nos haya sobrado en la cocina, cualquier cosa, ¿vale? Lo que tiene de particular el kimchi es que está preparado con una salsa que normalmente suele tener bastante cantidad de, bueno, de gochugaru, que es un pimentón típico coreano, pero yo en este caso voy a utilizar productos de aquí, que es un pimentón dulce mezclado con pimentón picante, ¿vale? Siempre os recomiendo que no sean ahumados. A mí personalmente el kimchi con sabor ahumado no me gusta, pero lo dejo también a vuestra elección. Entonces, para salar, para que los vegetales absorban la sal que necesitamos y el fermento salga correctamente, lo que he hecho ha sido venir hoy por la mañana y he hecho una salmuera. Tenéis la receta toda en el dossier, ¿eh? No os voy a dar cantidades porque no os vais a acordar, o sea que luego lo miráis y ya está. He hecho una salmuera muy fuerte, he sumergido la col en esa salmuera y en ese tiempo que lo he dejado en esa salmuera, lo que hace es ir absorbiendo por osmosis la cantidad de sal que la col es capaz de absorber, ¿vale? Entonces aquí yo ya tengo un vegetal con una sal, que la sal, bueno, todos conocemos que tiene yodo, no va a dejar que crezcan otros microorganismos que no son los que nosotros queremos proliferar, ¿vale? Por eso añadimos sal en el proceso de fermentación. Entonces, tengo ya lo que es el ingrediente principal, que es la col que ha pasado por la salmuera. Esta salmuera la podríamos volver a utilizar. Y en este caso voy a preparar una salsa. La salsa la podéis preparar de los vegetales que tengáis. Tenéis que ajustar, bueno, al final tenéis una receta que es la que yo suelo preparar en el dossier, pero si tenéis más zanahorias, si tenéis más ajo, si tenéis más, la podéis preparar de lo que queráis, ¿vale? No hay una receta original, ¿vale? De hecho, se dice que en Corea hay tantos kimchis como personas. Así que cada casa tiene también su propia receta. En este caso yo voy a utilizar cebolla, voy a utilizar una buena cantidad de ajos, voy a utilizar zanahorias y también nabo. Y le añadiré el pimentón. Y como los vegetales, como los que he elegido, no tienen mucha cantidad de agua, bueno, mirad la cantidad de ajos que voy a poner, ¿eh? Como no tiene mucha cantidad de agua, lo que hago es añadir un poquito de la salmuera que había dejado ahí. Hay gente también que para el kimchi utiliza salsa de pescado, salsa de anchoas o salsa de calamares, ¿vale? Que se la suelen vender por ahí. Yo normalmente no la suelo utilizar, pero si fermentáis en casa anchoas y las ponéis en salmuera, se puede utilizar también el líquido de la fermentación de las anchoas. No sé si preparáis anchoas alguna. Aquí vamos a añadir una buena cantidad de pimentón. En este caso es dulce. Algo que tiene de característico el kimchi es el color rojo. Y si no nos queremos pasar de picante, yo lo que suelo hacer es añadir una buena cantidad de pimentón dulce para que tenga ese color, pero no tenga un sabor muy picante. Voy a echar así, luego podremos ajustar. Añadiré un poquito de la salmuera. Y lo vamos a picar. A ver si me hace... Ah, si está sin enchufar. Necesito una alargadera. O... no llega. Ah, con el carro, sí. Sí. Vale, a ver si esto va. Queremos conseguir una pasta, o sea, como si fuera un batido, que se quede lo más fino posible.
¿Por qué no me hace caso? Sí, pero no me quiere hacer caso. ¿Sí? No sé. En un principio no, porque esta, bueno, yo tengo otra Thermomix, pero mira ahora. Sí, ahora. Y ahora como... Vale. Vale, lo que conseguimos es una pasta, es un puré. Sin más, como veis, tiene un color rojo muy característico, que es lo que queremos conseguir. Y lo que vamos a hacer aquí es colocar la salsa en cada una de las hojas de la col. Hay gente también que lo que hace es cortar la col y amasar directamente, pero tradicionalmente en Corea lo que se hace es poner la col entera, ¿vale? Porque ellos tienen unas tinajas muy grandes donde les entran las coles enteras, pero por ejemplo en este caso, en estos botes pequeños, hay veces que la tienes que cortar. Veis que no estoy utilizando guantes porque los microorganismos que tenemos en la mano también son beneficiosos para la fermentación. Y esto es una guerra que tengo con la mayoría de las cocinas. Luego os voy a dar a probar el kimchi este crudo, que vais a ver el sabor fuerte que tiene. Y también os voy a dar a probar un kimchi que ya está fermentado para que veáis la diferencia, ¿vale? Para que veáis que en el proceso de fermentación no solo cambia la textura, sino que cambia completamente el sabor. Entonces, una vez que tenemos ya nuestra col con la salsa, lo que voy a hacer va a ser en el bote, colocaré un poquito de salsa. Y si tenemos la posibilidad de que nos entre entero, lo que haremos será meterlo y aplastar. Con la cantidad de sal que tiene, la propia col va a empezar a sacar su propio líquido, ¿vale? Siempre que añadimos a las verduras comienzan a sacar su propio líquido. Y rápidamente vamos a ver que la col queda completamente sumergida en el líquido. ¿Qué es lo que queremos buscar? Si no tenemos ese líquido que es en el que se tiene que sumergir nuestra col, todo lo que se quede, si por ejemplo nos quedaría, imaginaros, una parte de la col así hacia arriba y no está sumergida dentro del líquido, en esta parte, al estar expuesta al oxígeno, vamos a hacer que proliferen otros microorganismos y entonces nos vamos a encontrar moho y, bueno, normalmente pues, no va a pasar nada porque lo puedes quitar y ya está, ¿vale? Pero siempre que vemos moho nos echa para atrás. Entonces, si no hay una experiencia grande en el que puedes saber qué tipo de moho es, si se puede comer, si no, si tal, entiendo que lo mejor es eliminarlo y ya está. Entonces, es muy importante que apretemos bien hacia abajo, que nos aseguremos que queda todo completamente sumergido. En este caso sería interesante colocar una pequeña cantidad más encima porque aquí se va a empezar a generar CO2. Si dejamos mucha cantidad de oxígeno, claro, va a tardar mucho tiempo en sacarlo y nos interesa, bueno, que quede un poquito, pero que no quede demasiado, ¿vale? Entonces, yo normalmente suelo dejar 2 dedos. Así que si vemos que nos queda mucho espacio, lo que hacemos es cortar y vamos rellenando. Con esto aproximadamente ya lo tendríamos. Tenemos que tener en cuenta que la sal ha empezado a hacer su efecto, pero la acabamos de sacar de la sal, con lo cual va a seguir sacando líquido. Si se nos queda ligeramente descubierto, esperar con tranquilidad. Una de las cosas que nos enseña la fermentación es la paciencia, ¿vale? Porque por muy rápido que queramos ir, esto va a su ritmo. Y lo que tenemos que hacer es esperar. En este caso utilizo una pieza de porcelana para que quede todo bien sumergido, porque esto me ayuda a que tenga peso. Si tuviera 2 sería mejor. Y si no, como os he dicho antes, podríamos poner un vaso o cualquier otra cosita que entre en la boca del bote
para que quede todo dentro. En este caso, al tener un bote con una goma Liz, lo cerraríamos y en el momento en el que se empieza a generar CO2 vamos a escuchar que va saliendo gas, ¿vale? Porque se genera mucho CO2. Incluso los primeros días, los 3-4 primeros días, podemos abrir ligeramente el bote, que salga el gas y volvemos a cerrar, ¿vale? O sea, con estas pautas es imposible que salga mal, ¿vale? En los 4 primeros días va a haber un montón de fermentación, vamos a ver que empiezan a salir burbujas, tenemos que saber que a nivel visual vamos a ver cambios, tenemos que ver los cambios. El primero es que empiezan a salir burbujas, eso significa que el proceso de fermentación se ha iniciado, que en ese proceso de fermentación se empieza a generar CO2, que es lo normal, y empezamos a ver que el bote se llena de burbujas, ¿vale? Esto es una buena señal. De hecho, esas burbujas tienen tanta fuerza que normalmente lo que pasa es que el peso va para arriba. Sin más, abrimos el bote, apretamos hacia abajo y vamos a ver... Es como si fuera una gaseosa, lo mismo, ¿vale? Lo volveremos a cerrar. Y el proceso de fermentación, en un principio, a una temperatura de unos 25 grados, a los 5 o 6 días lo tendríamos. Lo que pasa es que normalmente se suele dejar hasta 20 días, ¿vale? En cada una de esas fases de la fermentación actúan diferentes microorganismos. Para mí lo interesante a nivel de salud es ir comiendo el fermento en diferentes fases de la fermentación, porque lo que nos está generando es bueno, que nuestra microbiota se nutra de diferentes microorganismos, ¿vale? No siempre de los mismos que son los que aparecen el día 20, sino que si me lo como el día 1 y el día 2 y el día 3 y el día 4, voy a ir teniendo más biodiversidad de lo que sería mi microbiota, ¿vale? ¿Cómo sé que mi fermento está bien? Una de las cosas que ocurre, la primera es el CO2 y la segunda es que se genera ácido láctico en la fermentación de vegetales, ¿vale? Y ese ácido láctico lo que cambia es el pH. Entonces podemos medir el pH de dos formas diferentes. Tenemos pHímetros, que sin más, si lo calibramos, lo meteríamos dentro y nos diría, pues esto tiene un pH de 4, de 3, de 5, de tal. Que esto si hacéis fermentos es interesante, pero si no hacéis muchos fermentos tenemos estas tiritas de tornasol, que son súper sencillas, que tú lo metes y aquí tienes un arco iris en el que ves el pH que tiene que tener. Todo lo que esté por debajo de 3,8, 4, a mí me gusta llegar a 3,5, ahí es imposible que crezca ningún patógeno. O sea, imposible, ¿vale? Entonces, si tú tienes un vegetal fermentado que tiene un pH con ese calibre, es imposible que esté malo, o sea, es apto para comer, ¿vale? Entonces es uno de los indicativos más fiables para saber que lo que yo voy a poner en un plato o en una comida es beneficioso o es, bueno, pues es bueno para comer, ¿no? Si no conseguimos ese pH, lo que tenemos que hacer es observar la temperatura y el tiempo que lo hemos dejado fermentando. Claro, para que se genere ese ácido láctico tenemos que dejar el suficiente tiempo de fermentación. Si no hemos dejado suficiente tiempo de fermentación, simplemente lo que tenemos que hacer es dejar que ese proceso sea más largo y los microorganismos van a ir comiendo los hidratos de carbono que tienen los vegetales y irán generando ese ácido láctico, con lo cual lo único que tenemos que hacer es dejarlo más tiempo. Si ese fermento lo estamos fermentando en un lugar que es muy frío, tenemos que tener en cuenta que los microorganismos trabajan un poco como las plantas. En invierno me paralizo y en verano florezco y me vuelvo loco, con lo cual un vegetal fermentado en verano, en agosto, se te puede hacer en 5 días y sin embargo un vegetal fermentado en diciembre, con la temperatura que tenemos aquí, si la tenemos a temperatura ambiente, igual tarda 40 días. Con lo cual, las variables temperatura y tiempo, si no tenemos una temperatura controlada, siempre son variables, ¿vale? Nunca os fiéis de lo que pone en una receta, sino que os fiéis del pH que tenemos ahí y del resultado que vayamos a conseguir. También es muy importante que vayáis probando, porque vamos a ir notando que ese sabor cambia completamente y que cada vez se va convirtiendo más ácido, ¿vale? Más cosas de los vegetales fermentados. Vegetales fermentados se puede fermentar todo. Ahora estoy viendo aquí pimientos, tomates, calabacines, sandías, melones, manzanas. Lo único que me parece muy complicado son los brócolis, que nunca recomiendo fermentar porque normalmente se queda como una textura un poquito más blanda, pero todo lo que tengáis que en el restaurante que lo vayáis a desperdiciar, todo lo podéis fermentar, ¿vale?
Y bueno, a día de hoy es una técnica que se está utilizando mucho, mucho, mucho en hostelería. ¿Tenéis alguna duda sobre esto? Voy a empezar a hablar de kombucha. Córtame esto chiquitito y pónmelo como esto, ¿vale? Sí, y tráeme un trapo, por favor. No siempre necesitas la salsa. Claro, esta técnica de fermentación que se utiliza... ¿Quién me ha hecho la pregunta? Vale, le estaba contestando a ella, pero... Esta técnica de fermentación que os he presentado es una técnica de las muchas que hay. Por ejemplo, la que se ha utilizado aquí siempre es la salmuera. Unas aceitunas en salmuera, eso es una fermentación. Unas cebollas en salmuera, eso es una fermentación, ¿vale? O sea, podemos utilizar también las salmueras como método de fermentación. Y luego hay otra técnica que es muy conocida, que es fermentación en lo que sería en su propio jugo. Si yo a una verdura le añado sal, a una col que corto muy finamente, le añado sal, la masajeo, ella va a sacar su propio líquido. Con lo cual voy a preparar una salmuera con el propio líquido del vegetal. Entonces, hay diferentes formas de fermentar los vegetales, pero algo que tienen todas en común es que utilizamos la sal como ingrediente que va a hacer que comience una fermentación y se empiecen a reproducir las bacterias que nosotros estamos buscando en ese proceso de fermentación. O sea, la sal va a ser siempre el extractivo de la fermentación. Sí, no va a dejar que crezcan otros patógenos porque tiene yodo, ¿vale? Y bueno, pues al final en el proceso de fermentación siempre tienes que intentar crear como un lugar adecuado para que proliferen las bacterias que tú quieres, ¿vale? Entonces, por eso añadimos la sal. Se puede fermentar con más o menos cantidad de sal, pero eso ya hay que tener un poco más de técnica y sobre todo aprender a observar. Tenemos que tener en cuenta que el proceso de fermentación es como tener una huerta. Lo que pasa es que lo que tú estás haciendo crecer ahí no lo ves, pero son microorganismos, es un ingrediente que está vivo, ¿vale? Y aunque no lo veamos, hay una transformación y dependiendo qué condiciones tú le des, va a tener una transformación u otra. De hecho, una de las cosas que a mí me ha pasado más una vez, que yo suelo dar cursos en muchos sitios, preparamos un fermento, cada uno se lo lleva a su casa, volvemos y son completamente diferentes, pero completamente diferentes. Y son los mismos ingredientes, hechos de la misma manera, pero en casa de uno hay más temperatura, en casa de otro hay menos temperatura, las bacterias que hay en un lugar, porque las bacterias que hay aquí no son las mismas que hay aquí, ni las mismas que hay aquí, son totalmente diferentes, con lo cual tenemos que estar muy flexibles ante la variabilidad. Como el vino, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa es que normalmente el vino lo que pasa es que lo tenemos en bodegas y lo tenemos mucho más controlado. Normalmente no hacemos vino en la cocina de nuestra casa. Sí. Justamente yo me preguntaba, ¿cuál es la estabilidad de estos productos fermentados así de manera artesanal? Quiero decir, ¿cuánto tiempo los puedo conservar? ¿En qué condiciones el producto evoluciona? Porque claro, es algo determinante para el cliente. Digo, hoy lo sirvo así, pero si quiero servirlo todos los días así, ¿cómo yo puedo controlar? ¿Tengo que estar produciendo todo el rato para...? Para parar la fermentación utilizamos la temperatura. Si yo quiero activar la fermentación, normalmente suelo poner la temperatura más alta y si quiero parar la fermentación lo pongo a temperatura más baja. Eso nos ayuda a parar la fermentación en el momento en el que nosotros queremos. Pero si tú no paras la fermentación, llega un momento en el que si el microorganismo no tiene nada que comer, parte de las bacterias de los microorganismos que hay ahí se convierten en endosporas o en esporas, que en el momento en el que tengan comida volverán a proliferar y las que no se quedan latentes, ¿vale? Entonces, hay un momento en el que ya no varía. Y si tú consigues tener ese fermento fuera del oxígeno, no va a haber variabilidad. Pero, ¿qué decir? Por un lado, me dices que por un lado estaría bien conservarse en frío por seguridad. No por seguridad, sino que si tú, por ejemplo, quieres un fermentado que a ti te gusta en el crujiente de la primera semana y quieres parar esa fermentación, lo metes a la nevera y ya está. Vale. Pero si a ti te gusta, por ejemplo, los fermentados que vamos a probar aquí, tienen aproximadamente un mes de fermentación. Yo siempre recomiendo guardarlos en la nevera porque hay menos posibilidad de contaminación, pero esto si lo dejo fuera no va a variar de sabor. ¿Y cuánto tiempo lo podría guardar yo? Años. Años. Yo tengo en casa fermentos de años. Sin haber subido a temperatura, sin haber hecho un proceso sin haber hecho conserva, ni haber Nada. pasteurizado, nada. Así Nada. simplemente... Nada. Vale.
Simplemente tenerlos fuera del oxígeno, que claro, para esto necesitas unos botes que cierren correctamente. O si no, recurrir a los medios clásicos de yo relleno con aceite, el sobrante que hay, o con algún medio que permita que se quede, o sea, que no haya contacto con el oxígeno. Sí, sí. El problema de ponerlo en contacto con el aceite es que muchas veces, aunque el aceite normalmente no deja que se evapore el agua, sí que hay un mínimo de evaporación y muchas veces la cantidad de líquido baja y se acaba emergiendo lo que serían las verduras. Con lo cual, si lo tenemos mucho tiempo y no estamos un poquito al loro, llega un momento en el que se nos acaban contaminando. Yo, para los fermentos que tengo mucho tiempo, los acabo guardando en botes de goma Lid o en otros envases que se llaman chucruteras, no sé si habréis visto, donde se hace el chucrut, que tienen como un canal de agua en la parte de arriba. Y esos son los que suelo utilizar. Si sé que voy a tener un fermento durante mucho tiempo, yo normalmente lo que hago también es añadir más cantidad de sal en la elaboración del fermento. ¿Vale? Solemos andar entre un 2%, un 1%, un 4%. Tenemos que jugar un poco ahí. También tenemos que tener en cuenta que cuando hacemos un fermento con un vegetal que tiene mucha cantidad de líquido, la disolución que se nos queda de agua-sal, si tiene mucho agua, es menor en sal que si utilizamos un vegetal que tiene poca cantidad de agua. ¿Vale? Pero no os volváis muy locos, porque ya nos podríamos meter en la cantidad de salinidad que tiene la sal que estás utilizando, porque dependiendo la sal tiene más salinidad, menos, o sea, no hay grandes diferencias, ¿vale? No hay grandes diferencias. Os quería hablar del kombucha, creo que tengo 5 minutos. 5 justos. Vale, Sí, ya lo siento. 5, solo 5. Os lo explico ligeramente porque creo que esto es muy interesante. Yo, por ejemplo, no bebo alcohol, no tomo azúcar, voy a un bar y nunca sé qué beber y llevo bebiendo agua con gas desde hace 15 años y estoy súper aburrida. Creo que el kombucha es un fermento súper fácil de hacer, súper fácil. Puedes tener alternativas de sabores alucinantes y también es una forma de reciclar en la cocina porque se puede hacer con las pulpas de las cosas que nos han sobrado en la cocina, ¿vale? Entonces creo que es muy sencillo de poder ofrecer porque además hay muy poca variabilidad en el sabor, ¿vale? O sea, se puede mantener durante mucho tiempo. El kombucha es una combinación de bacterias y levaduras, lo que se conoce como SCOBY, Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast, que necesita comer, en este caso sabemos que es una kombucha, tenemos que pensar qué es lo que quiere comer, en este caso quiere teína y quiere azúcar, ¿vale? Entonces necesitamos un té, que puede ser un té verde o un té negro, cualquiera de los dos, y azúcar, ¿vale? Y entonces lo que nosotros hacemos en esto es como si fuera una levadura madre, ¿vale? Yo aquí tengo mi levadura madre y lo que tengo que hacer es darle de comer. Lo cambiaría a un bote más grande, prepararía un té con azúcar, que las medidas las tenéis en el dossier, enfrío ese té, lo mezclaría con este starter, que sería nuestra levadura madre, y lo dejaría fermentar alrededor de unos 10 días, dependiendo de la temperatura, ¿vale? Aquí podemos medir el pH también. El pH más o menos tiene que estar entre un 3,5 y un 4%. En ese momento lo podemos utilizar para consumir, que sería lo que veis aquí. Aquí tenemos un kombucha ácida, me imagino que es porque lleva mucho tiempo fermentando. Aquí hay un kombucha de otro tipo de té, se puede hacer kombucha de café, ¿vale? Y luego con esta kombucha que hemos preparado podemos hacer una segunda fermentación, que es en el momento en el que nosotros podemos aprovechar también cosas en la cocina que nos han sobrado. Por ejemplo, he hecho una compota de fresas porque había un montón, pero no la he sacado toda en el servicio. Esa kombucha grande que he preparado la embotello con estos restos, lo cierro y a los 2 días tengo una gaseosa, una bebida como si fuera una gaseosa con el sabor que yo le he añadido, ¿vale? Podemos tener una kombucha de melocotón, una kombucha de manzana, una kombucha de fresa, una kombucha de café, una kombucha de lo que queramos, que además es una alternativa gaseosa que tiene muy poca cantidad de azúcar porque el azúcar se lo va a comer lo que sería el proceso de fermentación, los microorganismos, con lo cual es baja en azúcar, es muy saludable, tiene probióticos y es una forma también de aprovechar, ¿vale? A mí me parece muy interesante para lo que serían los bares. En ese proceso de fermentación, una de las bacterias que trabaja en ese proceso de fermentación, que se llama Gluconobacter, crea estos discos, ¿vale? que al final son celulosas, que esto, más que el starter de fermentación, lo que es un polisacárido, que es un lugar maravilloso para que los microorganismos proliferen, ¿vale? Entonces, para preparar kombucha necesitáis siempre una pequeña cantidad de este starter, de esta levadura madre, porque eso es algo que no podemos cultivar desde cero, no es como la masa madre que cogemos harina y agua, se hace y ya está.
En este caso necesitaríais que alguien os regalase esto. Yo he traído un montón. Quien esté interesado, como tenéis el dossier, no tengo más tiempo para esto, pero os puedo regalar, ¿vale? Y os lleváis y probáis. Pero creo que es una alternativa maravillosa y creo que, bueno, yo, vamos, de hecho me dedico a dar formación en un montón de restaurantes para poder poner en activo esto y creo que es muy atractiva.